Nefertari Cobra está vivo. Y antes de que simplemente te enojes porque no muertes en One Piece y todo eso, quédate en este video. Hay una buena razón para que Imu decidiera mantener a Cobra con vida y te contaré todo a continuación, pues de aquí podría derivarse el detonante que lleve a la historia de Ichiro Oda a su clímax. El video tendrá información reciente del manga, así que si no vas al corriente, pausa en este momento. En el capítulo 1085 del manga presenciamos el encuentro entre el rey Cobra de Arabasta y el rey del mundo Nerona Imu. El interés de este último estaba en la carta de Nefertari Lili, pues desde hacía tiempo tenía una sospecha. Al final del siglo vacío, un supuesto error de Lili ocasionó la dispersión de los poneglyphs por el mundo. Pero, ¿era realmente un error? ¿O ella estaba confabulada con los enemigos de la Alianza de 20 Reinos? La respuesta la obtuvo cuando Cobra le confirmó que la reina firmó la carta dirigida a su familia en Arabasta como Nefertari de Lili. Esto ocasionó la ira de Imu, quien inmediatamente atacó a Cobra, lo cual a su vez hizo que Sabo, quien estaba viéndolo todo, interviniera para salvarlo y atacar a los altos mandos del mundo. Cobra decidió quedarse atrás para que Sabo pudiera huir, y llevara el mensaje de la reina Lili a dos personajes clave, su hija Vivi y Luffy. Sabo aceptó el sacrificio de Cobra y huyó, creyendo que él había muerto a manos de Imu y el Gorosei. En las noticias la versión oficial es que Sabo había sido el responsable de la muerte de Cobra, pero Sabo no vio el último aliento del rey, así que, creo que muy al estilo de One Piece, en realidad, Imu dejó a Cobra con vida. Sin embargo, quizá habrás pensado, eso no es posible porque vimos el funeral que se llevó a cabo en Arabasta en el capítulo 1116 del manga. Evidentemente, el cuerpo le fue entregado a Chaka y Pell, lo cual confirma su muerte. Pues no, nosotros no vimos ningún cuerpo, solo vimos un funeral. Y aquí es donde entra la importancia de haber mentido precisamente diciendo que fue Sabo el que asesinó al rey. No sé si esto sea del conocimiento del mundo entero, pero Sabo es el actual usuario de la Mera Mera no Mi, lo cual es bastante conveniente, porque si se asume que fue él quien mató a Cobra, bien pudo haberle dado el tiro de gracia usando el poder de su fruta, dejando un cuerpo calcinado, irreconocible, el cual solo podría tomarse como el de Cobra por simple confianza en que el Gorosei está diciendo la verdad. Y bueno, es el Gorosei. No es que sean confiables, pero si ellos dicen que el cuerpo de Cobra es ese, no hay mucho más que argumentar en contra. En la escena del capítulo 1116, tanto Chaka como Pell se muestran serios. No están llorando ni tienen un semblante particularmente triste. Esto puede ser porque ya ha pasado tiempo y han podido ir procesando el dolor de perder al rey, pero quizá lo que sucede es que están sospechando. Si lo que digo es verdad, es muy raro que les entregaran un cuerpo irreconocible y además que la princesa Vivi esté desaparecida, todo esto después de que Cobra tuviera su audiencia con el Gorosei. Después del shock inmediato de recibir las noticias, creo que los guardianes de Arabasta han comenzado a preguntarse qué sucedió en realidad ese día y a sospechar que tal vez las cosas no son como la versión oficial pretende contar. Así que es posible que Cobra siga vivo, capturado en el castillo Pangea, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál fue el objetivo de dejarlo con vida? En realidad hay bastantes razones, pero una de ellas es la más importante de todas. La primera es la carta de Lili. Luego de que Cobra revelara a Imu el nombre de Nefertari di Lili, Imu lo atacó. Luego intervino Sabo y el resto ya lo conocemos, pero en ningún momento el rey pronunció en voz alta el contenido de la carta para que Imu lo escuchara. Si bien parece que sí se lo dijo a Sabo, solo llegó a oídos del revolucionario. Y creo que es natural que Imu quisiera enterarse de todo, del por qué Lili traicionó a la alianza y qué mensaje importante dejó, firmando con la letra D en su nombre. Así que después de su arranque de ira, Imu pudo haber determinado que Cobra le servía más vivo que muerto en primer lugar como fuente de información valiosa sobre la reina Lili. Pero eso no es todo ni es lo más importante. Otro tema que puede ser clave es el linaje Nefertari en sí. Hace 800 años, 19 de los 20 reyes fundadores clavaron un arma en torno al trono vacío. No como símbolo de la igualdad entre países, como se dijo oficialmente, sino como un tributo al rey de todo, a Nerona Imu.
o quizá más bien al demonio en su interior. Se realizó un pacto demoníaco que selló el destino de Marilloa y del mundo. Pero por supuesto faltó un componente en ese pacto, el arma de Lily. ¿Qué efecto tuvo esa ausencia del arma de Lily en el trono? No sabemos, pero podría haber sido algo importante. Incluso la causa misma de que Imu sea inestable y parezca que su poder ha estado disminuyendo con el pasar del tiempo. La segunda razón de mantener a Cobra con vida pudo haber sido el intentar que él fuera quien completara el pacto, y así el demonio poder consolidarse de una vez por todas. Sin embargo, esto no iba a salir bien, porque si de verdad cruzó por la mente de Imu que Cobra podría haber sido suficiente para cumplir el rol de la familia Nefertari, rápidamente debió darse cuenta que en realidad Cobra no es descendiente de Lily, y por tanto no puede ser quien complete el pacto. Esto no está confirmado, por supuesto, pero es muy posible que en el matrimonio de los padres de Vivi quien fuera realmente del linaje Nefertari fuera su madre Titi y no el rey Cobra, quien habría pasado a adquirir el apellido al volverse el esposo de la reina. Realmente, para poder cumplir el rol de los Nefertari, para completar lo que Lily dejó inconcluso, Imu necesita de la presencia de Nefertari Vivi, y esa es en mi opinión la verdadera razón de dejar a Cobra vivo. Vivi escapó, y una opción es mandar a los caballeros de Dios a buscarla por todo el mundo. Es una tarea bastante difícil en realidad, pues el gobierno no tiene pistas de a dónde pudo haber ido. Es más fácil hacer que Vivi regrese a Marilloa por cuenta propia, y para eso es que es necesario Cobra, para chantajear a Vivi. De alguna manera creo que el gobierno pudo haber lanzado un mensaje al mundo que solamente Vivi pudiera reconocer, y que dejara en claro que su padre no había muerto como la noticia lo decía, y así sembrar la semilla para que ella tuviera que volver en su auxilio. Hacer que Vivi regrese a la ciudad santa por voluntad propia no solo es un método más sencillo para conseguirla, es necesario. Y aquí entramos al tema de la naturaleza de los poderes de Imu. Los pactos demoníacos que él hace son de dos tipos principales: los voluntarios, que pueden ser de mar superficial, profundo o abisal, y uno que es involuntario, el Domi Reversi. Es imposible al parecer darle un pacto voluntario a una persona que se rehúse a obtenerlo. Para establecer ese contrato se necesita explícitamente que la persona quiera formar el vínculo, aun y cuando no se sepan los detalles, como sucedió con el rey Harald, que no sabía en realidad en qué se estaba metiendo. Es decir, creo que no bastaría con secuestrar a Vivi y tenerla por la fuerza en Marilloa. Eso no sería útil para los fines de Imu. Ella debe querer aceptar el pacto con el demonio por su propia voluntad, y para eso es que se necesitaba a Cobra, para negociar su supervivencia, a cambio de que Vivi acepte convertirse en un arma fiel de Dios. Por supuesto, Vivi no sabría lo que eso implica del todo. Sí sabría que asumir ese papel supone quedarse en la ciudad santa y perder su libertad, lo cual no es poca cosa. Pero lo que no le dirían es que aceptar la marca implica un vínculo directo con un demonio del que ella ni tiene idea que existe. Quizá pensarás, ¿no era más fácil chantajear a Vivi con la seguridad de Arabasta? ¿Amenazarla con destruir el país o algo así? ¿Es necesario realmente dejar vivo a Cobra? Y bueno, para nosotros que conocemos a Vivi, claro, ella ama a su país y haría todo para mantenerlo a salvo. Pero Imu no sabe eso. Desde su punto de vista, un rey no se ensucia las manos, y a un rey sus súbditos no le importan. Desde esa perspectiva, Imu quizá ni siquiera pensaría en usar Arabasta como moneda de cambio, porque no está en su naturaleza creer que Vivi se sacrificaría por un montón de humanos sin valor. Si todo esto es verdad, hay consecuencias que son clave para el futuro de One Piece. La primera es que en la actualidad, Vivi ha hecho un pacto de mar superficial con Imu. Es un arma fiel de Dios. Especulo que precisamente Vivi es la silueta que vemos en el capítulo 1178 del manga, arrodillada frente a Imu. Una figura similar apareció durante el arco del Reverie, anunciando la llegada del Gorosei a la habitación del trono vacío para comenzar la reunión. Y más tarde en el flashback de Harald vimos cuando Rox entró a la habitación de las flores, en donde Gunko estaba con Imu, lo cual nos hizo conectar las ideas y suponer que Gunko
también fue la persona que vimos en el Reverie. Sea esto verdad o no, al menos podemos decir que Imu siempre mantiene a un arma fiel de Dios con él en la habitación de las flores, quizá como guardia personal o como una especie de mayordomo o ama de llaves. Lo cierto es que en este momento de la historia Gunko está en Elbaf, entonces esa silueta es otra persona. Y si mi teoría es verdad al menos en parte, creo que esa persona es Vivi, quien antes de regresar a Marilloa hizo dos cosas en particular. Una fue dejar un mensaje en el periódico. Colocó una cruz en el brazo de Luffy, que es una marca que solamente los Mugiwara de la saga de Arabasta podrían reconocer e interpretar como un mensaje de Vivi. Robin se percató de esta señal en el capítulo 1130 y le preguntó a los demás si sabían algo al respecto, pero en ese momento ninguno de los Mugiwara que sabían realmente estaban presentes. Esta línea argumental seguramente va a abordarse al final del arco de Elbaf, en donde Luffy se dará cuenta que Vivi les dejó un mensaje. ¿Cómo lo interpretarán? En mi opinión, si bien podría ser tomado como un aviso de que ella está bien, y quizá Vivi lo hizo con esa intención, creo que hará que los Mugiwara la busquen de todas maneras y quieran saber con detalle que realmente está a salvo. Pero una parte importante del desarrollo de Vivi en la saga de Arabasta fue el aprender que no tiene que cargar con todo el peso de los problemas ella sola, que debe confiar en sus amigos e incluso permitirles poner su vida en juego para acudir en su ayuda. Así que creo que Vivi se entregó a Marilloa, pero en el fondo espera que sus nakamas acudan en su auxilio, como lo hicieron hace 2 años en Arabasta. La otra acción que hizo Vivi antes de volver a la Ciudad Santa fue hablarle a un amigo que no conoce en persona. Creo que Vivi es el misterioso Mosakou con quien Loki mantenía conversación por Dendenmushi. ¿Qué sabemos sobre Mosakou? Que por una u otra razón lograron entablar conversación a distancia, que sus pláticas fueron reconfortantes en momentos de dificultad desde hace años, y que tanto Mosa como Loki comparten ciertos elementos de su pasado, momentos traumáticos. Mosa le contó a Loki de cierto incidente que le hizo decir que si hubiera sido él, los habría eliminado a todos. Vivi hace 4 años se unió a Baroque Works con el fin de determinar quién estaba detrás de las desgracias de su país. Creo que fue precisamente en ese periodo cuando estableció contacto con Loki, quien para ese entonces ya llevaría 2 años encadenado al árbol Adam. De esa manera, mientras Vivi actuaba como Miss Wednesday, las conversaciones con Loki pudieron haber sido de gran ayuda para mantener las esperanzas y seguir en su plan de desenmascarar a Mr. Zero. Por supuesto, después de eso, y cuando todo volvió a la normalidad en el país de arena, la amistad entre ambos pudo haber perdurado, y Vivi le contaría muchas de sus vivencias, incluido el Reverie del año en curso, en el cual presenció a Charlos capturando a Shirahoshi, vivió un secuestro a manos del CP0 y claro, la supuesta muerte de su padre. El incidente que le contó a Loki durante la llamada que nosotros presenciamos en el capítulo 1134 pudo haber sido precisamente el día del Reverie. Y Loki, quien odia al gobierno mundial por haber sido responsable de la muerte de su padre también, lógicamente podría empatizar con la situación. En el capítulo 1151, Mosa se despide de Loki, diciendo que no será capaz de continuar las conversaciones. Si mi teoría es cierta, esto es porque Vivi, al entregarse como arma fiel de Dios, lógicamente ya no va a poder seguir en contacto con él. ¿Llegará a saber Loki la identidad de Vivi? Quizás sí. De nuevo, al final del arco de Elbaf, cuando los Mugiwara se enteren del mensaje en el periódico, tal vez la conversación resulte en la revelación de que ellos y Loki tienen una amiga en común. Y entonces así es como Oda logrará que los objetivos de todas las facciones importantes se reúnan en un solo sitio. Teach y Dragon ya tienen como objetivo el gobierno mundial, pero Luffy no tiene ninguna razón para ir a buscarlos. La captura de Vivi sería el argumento definitivo, pues salvar a una Nakama es precisamente lo que haría Luffy aun y cuando se desvíe de su aventura. Pero si Vivi asumió el pacto, entonces mientras esté cerca del demonio, seguirá sus órdenes. Los pactos de mar superficial, según nos contó Shanks, aunque están sometidos a una influencia más débil que el resto, sí que modifican las acciones de quienes los portan si están en suficiente proximidad a la Ciudad Santa. Quizá cuando la volvamos a ver, Vivi estará del lado del enemigo. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides dejarme todas tus teorías y opiniones en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece.
Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Agradezco a los caballeros de Enel, Federico Juárez, Miguel Cuda, Lucas Núñez, Waldos, Chofócrates, Hanna Hananomi, Brian Kirsinger, Emi, Leaxcu, Sinques Hermoso, Mane, Facundo Elizondo, Safu del Stevens, Luis Arnott, Jack Gamer, Lucas Arriola, Luffy de Monkey, Gabriel Agustín Riquelme, Akira el Metalero, Togui G, Ariel Noriega, El Shibi, Memo Licea, David Nafa García, Maximiliano Emanuel Acosta, Javito 1987, Agriel Vale, S. Clagman, Hernán N. Arriola, Ramón del Malvar, Nomi, Matías Banuera, A. Martín Cabral, David, Gastón Santiago Parada, Cobrador, Ian Peterson 17 y Nicolás Olote, así como a los comandantes Inc., Alup, Ramón Parra, Mugiwara Ocelot, David Ginas, Luis Mira, Soy Dani Barrios, Miguel Pérez, Alejandro González, Jerónimo Giolillo, Iván, Agustín Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Josep de Yolide, Léeme la Mente, David Dionisio, Oscar 25, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, Roberto Sea, Tiago Suárez, Agui Aguilar, Gonzil, Félix Salva, Cabanana, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerhard Titich, Ángel Salazar, Yart, Pedro Teruel, Fede González, Juanini, Skype el mejor arco del mundo, Fabián Coelho, L. Gabriel Peña, Jesús Novelo, Amin Martínez, Paulo Ulises, Ay pero qué rico, Zungold, Mauricio Ortega, Miau Mastery, Minor Alonso, Helic, Abrama SL, Emiliano Burgos, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Furia de Roja, Edna Neme, Andrew Haza, Adro, X, José Román, Biguda Moreno, Laura Alejandra de Silva, Alejo Can, Juan Trejo, Pericochelo, Saulis Calilanderos, Fantaz, Saturno Play, Chao Papá, Daniel Martínez, Coro, DMI, Trapito Sensual, Pepe González, Juan Cruz Curto, Kevin Dinarte, Manny Rodríguez, Señor de Crowley, Chris y Jeremy H. Así como a todos los Piratas Inc. Si quieres formar parte de los miembros en cualquiera de sus modalidades, no olvides en hacer clic en el enlace en la descripción o en el botón debajo del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.